pausa seguimos nosotros aquí en 5 Días TV haciendo justamente un resumen de las principales noticias que marcan la agenda en esta mañana y ya estamos en comunicación con nuestro próximo invitado, el señor Carlos Hortellado, conductor de radio y televisión, para hablar un poco justamente sobre este título, el mercado de los influencers en el Paraguay, que últimamente ha tenido también un disparo interesante y que se está trabajando mucho con ellos. Carlos, un gusto poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Pablo, encantado de saludarte, también a toda la audiencia y bueno, contentísimo de entablar esta conversación contigo porque quiero darle ese enfoque primero que nada con todas las debidas disculpas que corresponden a todo el sector que maneja realmente lo que es el mundo digital hoy y bueno, conversar contigo en base a esta situación que se da y que nos da una ventaja a nosotros que hoy podemos generar realmente recursos, ¿no? Generar monetariamente algo interesante en base a esta etapa o era del influencer. ¿Es una moda o es algo que vino a quedarse y en sus distintas transformaciones, Carlos? Mira, creo que vino a quedarse. Indiscutiblemente, hoy podemos decir que la era digital se lleva una porción interesante de la torta. Cuando me refiero a la torta, me refiero a esos medios convencionales, ¿no? Como la prensa escrita, el medio televisivo, la prensa radial, el medio radial, ¿no? Y hoy ya, como parte de toda esa torta, también los medios digitales que se llevan, creo yo, una porción bastante interesante e importante y que hasta inclusive tambaleó y un poco mucho a todos esos medios tradicionales. Formas parte de un selecto grupo que hay que mencionar, tienen una suerte de privilegio, pero también una gran tarea, porque como suelo decir, y no sé si al interior un poco de los colegas tuyos, cuando hablan y debaten, entienden la dimensión de lo que es ser un influencer, Carlos. Claro, tiene su responsabilidad, tiene su grado de importancia. Como bien se llama, ¿no? Influencer, es una persona que influye y mucho en lo que va a hacer o generar a través de este medio que es el mundo digital al consumidor final. No solamente en productos de consumición, sino también en el parecer, en el criterio, en la opinión, en los valores, en todo eso que conlleva justamente a una persona a crear un perfil como influencer o crear un perfil interesante para quien lo siga. Estás ayudando, tengo entendido también a otras personas. Esto también es un tema importante porque es la construcción de marcas. Están trabajando, me imagino, siempre con agencias, con empresas de forma directa en algunos de los casos. Y hay como una tendencia de los jóvenes, en cierta manera, de imitar esto. Pero hay que entender de que esto no es, como suele uno ver, el resultado final en las redes. Esto es la construcción también y en cierta manera se puede decir de que implica muchas horas de tiempo, ¿no? Sí, así tal cual. Hay empresas, como te digo, que ya están posicionadas y que están en el mercado hace bastante tiempo. Solo basta decir, yo consumo esto para que la gente entienda de lo que es y de dónde viene. Como hay otras empresas que son emergentes y necesitan de ese apoyo o ese criterio o esa ayuda, un empujón también de parte nuestra para que todo se vea orgánico, para que todo pueda llegar realmente al consumidor final de una manera sutil, de una manera no invasiva, de tal manera que no sea algo que te estoy obligando a que lo hagas, te estoy obligando a que consumas o simplemente no esté direccionada hacia ese camino, ¿no? Entonces, en realidad es un estira y afloje siempre con las empresas y su equipo de marketing a la hora de construir, trabajar, posicionar, y para eso hay, bueno, una serie de herramientas que hoy por hoy prevalecen para poder, primero, posicionarse en el mercado, segundo, que es lo más importante, educar dentro del producto, pues primero está la educación, luego está la venta, ¿no? Muchos piensan, primero vendo, luego educo, no.
es al revés. Siempre creí que primero hay que educar, hay que conocer el producto, hay que saber de qué estoy hablando o qué es lo que vas a llegar a consumir o llevar a tu mesa o llevar a tu casa. Y luego, una vez que ya esté instalado, listo, podemos hablar de negocios y podemos sacar a la venta, ¿no? Entonces hay un proceso de situaciones que respetar para que eso funcione y ahí, bueno, siempre hay un equipo importante trabajando detrás y nosotros simplemente podemos sumar o restar dependiendo de la ayuda que ellos necesiten. Carlos, lo que decía es una cuestión Importante y definitivamente también es algo que genera o un rechazo o una aceptación, y en eso que mencionabas, de la manera más orgánica, ¿no? Y de la manera más creíble también. Hay personas que lastimosamente no han entendido ese cambio y ese sentido en el cual ahora se está posicionando. El consumidor quiere realmente entender lo que va a consumir y no directamente la venta, como estás diciendo, ¿no? Y más en Paraguay que estamos acostumbrados a palpar, tocar. O sea, si yo voy a comprar algo en una tienda, paraguayito tiene que tocar, tiene que sentir, tiene que darle ese valor que realmente, demanda o genera. Normalmente vos no querés pagar lo que está bajo tierra. Lo que está bajo tierra vos decís, no, acá no hay nada, yo no veo nada. En cambio, toda la innovación del rubro inmobiliario, por decirte, yendo un poquito hacia el mismo sistema, los cables ya se colocan por debajo de la tierra. Toda la instalación eléctrica, pluvial, todo cuanto mejor sea por debajo, va a ser mejor para tu cimiento, para el lugar, para la urbanización, para el desarrollo en sí. Entonces, pero eso no ves. Entonces, vos tenés que entender. Y ahí vamos a lo mismo. O sea, básicamente, si yo voy a una tienda de ropas, yo tengo que tocar, ver la calidad que es, qué tanto tiempo me puede llegar a durar. Entonces, y lo mismo pasa con cualquier producto que yo hoy esté vendiendo a través de las redes sociales, donde la gente no puede tocar, no puede saber, pero tengo que saber informarle, tengo que saber contarle, tengo que saber, explicarle de qué se trata y tratar de entrar por los ojos, por el oído. O sea, hay una serie de factores sensoriales que determinan justamente para que eso sirva y pueda llegar el producto hasta la retina, hasta el corazón, si es posible, porque por lo emocional pasa mucho también. Sí, sí, eso es cierto, lo último que acabas de mencionar. Uno tiene... también por el afecto y por el sentimiento. Carlos, ¿te ha tocado en todo este tiempo rechazar alguna marca, algún producto que no te sentiste cómodo? Sí, sí, totalmente. De hecho, soy partidario y desde que prácticamente empecé a trabajar en todo esto, con relación a que yo no puedo estar vendiendo algo que realmente yo no consuma. Si no es parte de mi día a día, si no es algo que yo realmente disfrute, me genere placer, me llene en todos los sentidos, tanto ya sea algo material, comestible, lo que fuere, realmente tiene que estar dentro de lo que yo consumo. De lo contrario, es muy difícil. Primero, se nota, yo creo que se nota que hay una falsa venta, por así decirlo, ¿verdad? O sea, hay una serie de cosas. O sea, primero, una ética personal, una ética profesional. Yo no puedo estar vendiendo embutidos si es que no consumo en un asado. Yo me voy a un asado y no me gustan los embutidos. Para darte un ejemplo, voy directamente a la carne. Entonces, yo no puedo estar vendiéndote que vendo un embutido. Entonces, vos en mis redes sociales no vas a ver un embutido porque yo no consumo embutido, por decirte. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, he rechazado y de hecho me he negado también a trabajar con marcas que quizás no consumo o que no son de mi necesidad o de mi consumo diario. La importancia de un poco este canal de difusión y de comunicación ha tenido muchas transformaciones en el tiempo. Incluso hay gente que ha criticado en las redes sociales a algunas personas que se han quedado en una suerte de dimensión
y que no ha entendido la evolución también de esto, como hablábamos al inicio de la nota. ¿Hacia dónde crees que va el futuro un poco de los influencers, Carlos? Bueno, es inminente de que hay futuro, siempre y cuando uno se vaya interiorizando, vaya trabajando, se vaya actualizando, porque es un mundo muy cambiante. Convengamos de que hoy los resultados en marketing pueden ser muy óptimos para una empresa y a través de los influencers haciendo tal y tal cosa, pero mañana no, porque esos algoritmos van cambiando y uno tiene que estar ayornado a eso. Me refiero tanto a la empresa, su equipo de marketing, como también el mismo influencer. El mismo influencer va a poder persistir en esa carrera y en ese tiempo, siempre y cuando, bueno, se vaya ajustando a esos estándares que determina el mundo digital. Y si me permitís, también diría una cosa más. Me gustaría tener tu validación o no en relación a esto. Cuidar la propia imagen. Para validarte nada, no. Por No, favor. pero me parece porque vos sos en realidad el elemento de la nota en este caso y tu experiencia me ayuda a entender un poco esto que estamos entendiendo a través tuyo también. Es el hecho, Carlos, de que también tienen que cuidar ustedes un montón de detalles. O sea, el hecho de encontrarte de repente, y pongo un ejemplo extremo, ¿no? Con algunas copas de más en algún momento donde te pare una policía, eso te genera unos puntos menos posteriormente, ¿no? A que una empresa te tenga en cuenta. Sí, mira, yo siempre digo que, Hay un cuidado porque en realidad ustedes Una también marca. claro, y a eso me refería cuando te hablaba de que hay una responsabilidad personal, social en este caso, donde uno tiene que cuidar cierta apariencia y ciertos aspectos en su vida íntima. No obstante, te digo que hoy por hoy toda la publicidad, tanto negativa como positiva, funciona en las redes sociales. Inclusive, a veces uno tiene mayor repercusión por esas cosas quizás negativas que puedas llegar a ocasionar o hacer. No obstante, queda registrado, es cierto, pero tenemos una memoria corta y en base a eso uno puede reivindicarse, uno puede salir bien. O sea, está también la crisis digital o la crisis ocasional que se puedan llegar a dar con figuras emblemáticas, artistas, emergentes, influencers y compañía que uno puede saber tratar de tal manera a que eso le haya servido de manera positiva. O sea, eso negativo vos puedes vertir inclusive de forma positiva dependiendo de cómo manejes tal crisis. Un capo para manejar ese tipo de situaciones, por ejemplo, a quien yo respeto y valoro mucho siempre es el de, ay, se me fue el nombre. Bueno, hay varios que vas siempre interiorizándote, entendiendo, estudiando, de tal manera que por A o B motivo te encuentres en esa situación, sepas cómo responder. Pero ya se me va a venir el nombre y te comento. Ok, es muy cruel el ambiente. En el sentido que también las críticas están muy a flor de piel en algunos casos. Sí, lo vimos este fin de semana, ¿verdad? Con el mismo universo. Sí. ¿Qué te Sí, es muy causó eso? cruel. ¿Qué te causó eso? Y mira, yo me pongo en los zapatos de Toto González para hablar con propiedad y realmente la gente no entiende mucho de lo que está hablando y de lo que está diciendo. Yo como presentador y como figura o imagen de un evento tan importante y dentro de los zapatos de Toto entiendo que hubo mucha precariedad en cuanto a producción, detrás de cámara, en cuanto a todo lo que es el desarrollo en sí del evento, y ellos simplemente tienen que sostener de cualquier manera. Claro, hay formas y formas de hacerlas que pueden ser acertadas o pueden ser desaciertos también de parte del mismo, pero yo
reconozco de que él tiene muchísima capacidad y es una persona admirable en el rubro, como periodista, como presentador. Y bueno, como bien decíamos, hay mucha crueldad de parte del teclado, ¿no? De parte de la gente que está detrás, que quizás no te va a decir de frente nada, ¿verdad? No te va a jamás cruzarse en el supermercado y decirte, mira, hiciste esto, aquello y lo otro, pero sí teniendo el tiempo, y detrás de un teclado con cobardía te van a decir. No, claro, y me imagino que también hay... Entender y en este caso no pecar de sonso el hecho de que hay empresas también que utilizan estos mecanismos como para bajar o subir cierta imagen en ese contexto. Carlos, por último también, y agradeciendo mucho tu tiempo, creo que ha sido una nota interesante para conocer un poco el detrás de esto que es tan importante también, y entender cómo cuidan ustedes también esto que es algo importante en el momento de que alguna empresa o alguna publicitaria busquen el perfil para poner alguna marca en la difusión del mensaje que ustedes lo hacen. Pero es un poco algo que en lo particular veo con mucha atención, sin ningún elemento de juzgación o de valor en torno a esto, pero hay como muchos jóvenes que quieren ser influencers, ¿no? Y a ti que te toca en este momento hacer esto, ¿cuáles serían un poco algunos tips, algunos mensajes para esos jóvenes que ven esto como una suerte de posibilidad de elemento de generación de recursos en su vida, ¿no? Bueno, el sol sale para todos. Como siempre digo, la oportunidad se da, y si es una oportunidad realmente en la cual se sienta cómodo, porque primero es importante sentirse cómodo haciendo lo que uno quiere. Ahí está el mayor de los éxitos siempre, en el rubro que sea. Y si hoy tienen la versatilidad, la dinámica, la espontaneidad y quizás el ángel o el carisma o la simpatía para llegar al otro lado, al consumidor final, fantástico. Enhorabuena, porque es ahí donde tienen que empezar. Si creen en su potencial, una vez que ellos crean en su potencial, tienen que ir probando simplemente y trabajando como todos lo hemos hecho, desde marcas, que son emergentes, como bien te decía, trabajando en forma, en alianzas, ¿no? En alianzas, porque primeramente está, y mucha gente cree esto, ¿no? Pero vos vivís de canje, te dicen, vos esto, vos aquello, vos lo otro. Y en realidad, es una construcción, es un tiempo, y ese canje, es cierto, en un principio pudo haber sido, pero hoy se monetiza, hoy, esa contraprestación de servicios es valorado, es pagado. Y entonces, pero hay un proceso como todo, o sea, yo no voy a ser gerente de banco sin antes pasar como ordenanza, y como ordenanza ir escalando y haciendo el peldaño a peldaño, así como tampoco voy a ser presentador sin haber sido antes notero, o bueno, todo tiene su tiempo y su proceso. Entonces, primero está en que uno se crea el personaje, que uno crea realmente que tiene ese potencial, y segundo, ir a tocar puertas, buscar, creer en el día a día, soñar con eso inclusive si es posible. Así es como se va monetizando, como se va concretando todo, y, y simplemente a no decaer, ¿no? Porque, un día te puede salir bien, otro día te puede salir mal, y lo vas a hacer 1000 veces hasta que funcione y salga. Y, y sobre la práctica hace al maestro, no en vano está ese dicho, ¿no? Entonces, básicamente eso, no hay mucha, hay que ser auténtico. La autenticidad es lo que creo yo vende hoy, es lo más importante. No pasa porque yo esté en un marco, de, a ver, no tengo que ser otra persona, tengo que ser yo mismo, y si ese yo mismo es aceptado, bueno, a partir de ahí puedo hacer demasiadas cosas. No pasa porque yo quiera ser como o busque ser de tal y tal manera. ¿Qué es lo que la gente... Percibe y... Sí, Sí, Me Carlos. acordé,
el que maneja y muy bien todo lo que es crisis en medios o en redes sociales, Pascual Rubiani. Ajá. Crack, ídolo. Así es, un No, saludo. también a Pascual, que realmente trabaja muy bien en estos temas. Carlos, realmente agradecerte, suelo verte por las tardes también, me parece una dinámica muy interesante ahí con los chicos. Hortellado, ¿cuándo de vuelta a las tablas? Creo que tenés que volver a potenciar también ese perfil. Sí, justo hace un par de días fue el Día del Actor y recibía muchas felicitaciones, saludos de mucha gente amiga y amiga ya de forma virtual, ¿no? Subía también y posteaba una serie de situaciones en las tablas con grandes colegas y mencionaba y decía, quiero volver y ojalá sea pronto. Este año me gustaría cerrar con una obra de teatro o, por qué no, una ficción. Hay un proyecto muy interesante, muy lindo eh, para Telefuturo y bueno, si puedo llegar a ser parte de eso, sería perfecto. O sea, cerrar el año actuando para mí sería algo bastante satisfactorio. Porque primero soy actor, luego soy Ah. presentador. Es, Entonces, es lo que siempre es- me apasionó. ¿Estudiaste, Solo Carlos? actuación. Sí, claro, soy actor de la primera camada de Maneglia Shembori, eh, de la escuela de actores de Maneglia Shembori, TIA, el taller de interacción actoral. Y bueno, después de 4 años de carrera, he trabajado, he hecho varias obras de teatro, ficción también, un par de largometrajes. Y ahora me gustaría incursionar más, ya que estamos con el auge nuevamente y la industria cinematográfica volvió y ojalá haya vuelto para quedarse. Eh, No llegué a verte en algún perfil de alguna obra de drama, pero sería interesante explorar un poco el perfil de Carlos Hortellado en alguna obra así fuerte. Estuve en una obra, un par de obras dramáticas, con tintes quizás melodramáticas, ¿no? En este caso, El Funeral y Alan y Emma, que fueron las dos últimas obras que justamente las hice porque estaba buscando eso también, ¿no? Meterme un poquito más hacia el drama, jugar un poco más con eso y me sentí muy bien, la verdad que me sentí muy bien, encontré algo bastante interesante para terminar construyendo o seguir construyendo y por qué no encarar próximamente cosas un poquito más con ese tinte, ¿no? Ese tinte que llega a lo dramático, a lo malvado, perverso quizás, y estoy en busca de ese tipo de obras. Si bien a nivel de producción no es lo que recomiendo y funciona, normalmente uno quiere ir al teatro a distenderse, a disfrutar, y es por eso que hay veces que hay obras que tienen esa mezcolanza o esa fusión, ¿no? Como lo fue Bajo Terapia en su momento, una obra muy interesante que llevaba todo el sistema de trato eh, de trato de género o maltrato de género intrafamiliar, pero lo llevaba con un humor bastante negro y fue una obra muy exitosa. Hablábamos de algo muy serio, exponía, o sea, la exposición de esa situación, que es una realidad social, se daba, pero al margen de eso, la gente pasaba bien y buscaba justamente salirse con una risa para tratar de aliviar la tensión del momento. Empezábamos hablando un El poco tema de sobre... los influencers, fuimos también hablando sobre este tema de tu perfil como actor. Y por último, poco, no sé si una crítica, pero sí una opinión sobre la necesidad de más ficción. Necesitamos mucho más ficción, ¿no, Carlos? Totalmente. Mucho, mucho, mucho. De hecho, convengamos que hoy por hoy, el paraguayo ya gusta escucharse, gusta verse y es cultura. Un país sin el séptimo arte, en este caso la ficción, el largometraje, es un país sin rostro. Es prácticamente la cultura y lo que representa, así como otras disciplinas, ya sea deportivas u otros rubros, el arte en sí es la primera presentación en el exterior. Entonces, es parte de nuestra cultura y yo creo que necesitamos
darle más enfoque y más ayuda a todo ese gremio, ¿no? Que está trabajando de forma incansable desde siempre. Entonces, yo creo que es momento también, hay demasiadas herramientas, recursos, tanto humanos, técnicos, inclusive nuestros costos mismos aquí en Paraguay son muy inferiores a nivel regional, nomás luego hablo, de tal manera que se pueden hacer cosas muy interesantes y de exportación, cosas que ya hemos visto con otras películas que hoy ya están en plataformas digitales como Netflix, HBO. Entonces, creo que estamos pasando por un muy buen momento de crecimiento y desarrollo y es el momento entonces de apostar para con aquellas marcas, empresas, gente que esté vinculada y nosotros mismos, ¿verdad? Que somos también parte y queremos y amamos esto. Entonces, es importante, para el país es importante. Es la imagen, también como hablamos siempre, marca país, puede llegar a ser también una buena ficción, un buen largometraje. Es así, es así. Carlos, gracias por tu tiempo, ha sido un gusto conversar contigo. Igualmente, Juan Pablo, gracias, un saludo enorme. Saludos. Carlos Hombre de Ortellado. medios, también hablando un poco sobre el rol de los influencers en nuestro país, desde una mirada crítica y también interiorizándonos un poco sobre este perfil de personas que se dedican a comunicar y a comunicar cosas importantes. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más en nuestro rotativo 5D.